Bueno, primeramente daré algo de contexto. Soy un hombre de 53 años, no revelaré nombres por temas de privacidad. Tuve mi hija con mi esposa cuando tenía 30 años, y tras unos 4 años a partir de ese suceso nos separamos por mutuo acuerdo ya que solíamos discutir constantemente, y cuando una vez empezó una riña frente a nuestra hija simplemente supe que eso no podía continuar más. Aclaro que yo amé mucho a mi hija, dado que me iba muy bien económicamente, y podía vivir tranquilamente de mis negocios e inversiones. Dejé cualquier labor cuando mi hija nació para estar todo el tiempo con ella, poder cuidarla y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, tras nuestra separación fue a vivir con su madre, y cada vez que iba a verla la sentía más distante de mí. Intentaba lo que fuese para acercarme un poco pero todo era inútil, y con los años su madre me confesó arrepentida que todo ese tiempo había puesto en mí contra nuestra hija, me pidió disculpas pero aunque mi hija con los años ya en la adolescencia comprendía lo que pasó no lograba acercarme con éxito, nuestras salidas eran deprimentes, la llevaba a sus lugares favoritos, trataba de que me contara si le pasaba algo, la sorprendía de repente con algún detalle pero al final lo único que me pedía era dinero que claro nunca se lo negaba. Finalmente cuando su actitud hacia mí se volvió insolente, y fría por completo y sentí que ni su padre me consideraba me dediqué a mandarle dinero para sus caprichos y lo que necesitase, nada más, dado que ni en las fechas importantes me dejaba verla o tan solo contestar una de mis llamadas. En aquellos años también su madre encontró a un hombre con el cual inició una relación, ella consideró correcto que lo conociera para saber qué persona conviviría con mi hija también por lo que lo hice y pues sinceramente era un buen hombre, alegre, respetuoso, trabajador y carismático. Aunque lo que me dolió de cierta forma es que mi hija se volviera muy cercana a él y hasta lo llamara papá, él iba a todos los eventos a los cuales no podía ir, y se volvió una figura paterna para ella. Bueno, por lo menos sabía que estaba en buenas manos, y el tipo se volvió mi amigo de cierta forma, me comunicaba el estado de mi hija frecuentemente, y gracias a él logré comunicarme por lo menos un poco con ella así que le estoy agradecido por eso. Mi hija ya tiene 23 años y nuestra relación no mejoró considerablemente, solo era monetaria aunque estaba orgulloso de ella por terminar su carrera y ser una estudiante ejemplar y sí, no me quiso ver en su graduación por ende no me invitó. Hace unas semanas mi ex y su esposo me invitaron a su casa ante mi sorpresa, también estaba mi hija claro, que me saludó educadamente para mi nueva sorpresa aunque se refiere a mí como señor más que todo. El tema por el cual se me invitó es que mi hija estaba prometida con alguien, mi reacción al enterarme recién fue de resignación, ¿qué podía decir o hacer ya? Nada. Al final mi hija fue directa, y reveló de inmediato el motivo de que me hayan invitado, me pidió en moneda estadounidense una suma de 7 cifras para su boda, y demás cosas para después del matrimonio sin contar la casa nueva que quería. Siendo sincero no me era imposible, no tengo esposa ni otros hijos, salvo mi ahijado al que considero mi hijo del que hablaré más adelante, y mi vida era cómoda pero sencilla sin gastos importantes más que los de mi hija. Siendo sincero pensaba darle el dinero e irme ya, pero estaba en mi límite si soy sincero, su madre y esposo creían que quería invitarme a la boda no hacer tal petición y estaban sorprendidos. Le dije básicamente que si no conocía a su prometido primero ni soñara con recibir una moneda de mi parte, era la primera vez que le ponía una condicionante, y no me dirigió la palabra de vuelta aunque su molestia era más que evidente. Para irme le dije que en una semana fueran con su prometido a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos cuando estábamos juntos, básicamente era una extravagancia en su máxima expresión que compré creyendo que pasaría mis días con mi familia allí pero abandoné cuando nos separamos. Tras esto me retiré sin más despidiéndome de mi ex, y su esposo y de mi hija de la cual no volví a escuchar palabra ese día. Durante el transcurso de la semana mandé preparar la residencia para que se viera en su estado más glorioso e imponente, sinceramente planeaba darle esa casa después de su matrimonio, sabía que al final yo terminaría cediendo. A su vez en esos días mi ahijado, hijo de mi mejor amigo fallecido cuando apenas su hijo era un niño me visitó inesperadamente. Mi ahijado de 20 años es el hijo que nunca tuve, junto a su madre lo crié como si fuera mi hijo, y aunque siempre mantuve presente la imagen de mi mejor amigo como su padre él me llamaba papá, y me daba esa alegría que tanto necesitaba en mi vida, estuve con él cuando crecía, fui su consejero, amigo y mentor, lo eduqué lo mejor posible si soy honesto, y se convirtió un gran hombre que me ha traído los más grandes orgullos en mi vida. Aclaro, su madre y yo no tuvimos nada más que una relación de grandes amigos y padres por así decirlo, bueno le comenté la situación, él conocía a mi hija pues algunas veces los había llevado en algunas salidas, y demás juntos aunque nunca se llevaron muy bien que digamos, y él conocía perfectamente la relación que llevábamos. Tal vez pensaran que la actitud de mi hija fue por celos hacia él pero le aseguro que no. Entonces mi hijo no queriendo inmiscuirse, y formar un conflicto me ofreció acompañarme ese día por si algo pasaba a lo que accedí. El día esperado llegó al fin, mi hija llegaba con su madre, padrastro y prometido. Los recibí con un gran banquete y demás que mandé a realizar, pero cuando vi a su prometido pensé qué remedo de hombre estaba viendo. Con una vestimenta de lo más informal, no lo digo porque no llevara traje o algo similar, literalmente vestía unos trapos rasgados y ridículos.
Ni siquiera se tomó el tiempo de saludarme, y me dejó con la mano estirada, y se sentó cómodamente como si estuviera viendo su futura casa. Por dentro estaba explotando como nunca antes lo había hecho, tenía una ira que apenas podía disimular, y volteó a mirar a mi hija con una mirada de decepción y molestia pura que hasta la hizo retroceder involuntariamente. No podía creer la porquería que desposaría a mi hija, pero bueno eran sus gustos y me contuve un momento más y pregunté sobre él. Para resumir, era un vago sin estudios ni trabajo al que mi hija le hacía los caprichos, un maldito desadaptado que no sabía dónde estaba parado, una alimaña a la que por más que intentaba hallar algo bueno no podía. Miré a mi ex esposa y su esposo con una cara que preguntaba si era una broma, y cómo habían permitido eso y solo agacharon la cabeza avergonzados. Afortunadamente mi hijo lograba tranquilizarme pero se dio la gota que derramó el vaso. El prometido empezó a hablar del dinero, y si ya lo tenía listo porque era urgente, y también de que tendría que remodelar la residencia con una clase de moda actual que solo me causaba el vómito, era más de lo que un hombre tradicional, y criado a la antigua como yo podía tolerar. Dejó básicamente lo que dije. Pues vas a morir esperando porque no planeo darte nada, no colaboraré para que mi hija arruine su vida, y en este momento te largas de mi casa, tener que verte por un segundo más es repulsivo maldito bueno para nada pues el tipo empieza a decirme que yo era un pobre riquillo que nunca había hecho nada, un nacido en cuna de oro que nunca sufrió alguna dificultad, y no tenía derecho a juzgarlo, y debía ceder a las peticiones de mi hija sin más. ¿Que no sabía trabajar? ¿Que nací en cuna de oro? Ni esa porquería ni mi hija sabían todo lo que había tenido que hacer para estar donde estoy y poder asegurarme la vida, crecí siendo detestado por mis padres en la miseria misma. No tenía nada, cada maldita oportunidad tuve que forjarla con mi esfuerzo, desde niño me acostumbré al dolor de mis manos ensangrentadas por el trabajo, a cargar con el cansancio, logré ser un profesional y alcanzar el éxito sin la ayuda de nadie que pueda reclamarme algo como para que ahora venga una lacra a menospreciar todo lo que he hecho cuando es un pobre inútil que no ha hecho en su vida una pizca de lo que hice más que enamorar a una pobre idiota, y tengan por seguro que se los hice saber con cada palabra que solté ese día. Evidentemente mi hija salió en la defensa del tipo a gritos, acusándome de nunca ser un padre para ella, abandonarla y nunca intentar mejorar nuestra relación lo que me pareció la mayor tontería que había escuchado. Soy un hombre duro, siempre lo he sido pero simplemente me desmoronaba lentamente ante ella y no pude evitar llorar. Me dijo que hace muchos años ella no me consideraba su padre, y si quería hacer algo por ella que pagase todo lo que quisiera como hice hasta ahora. Bueno, si para ella no era su padre, simplemente le dije que ella dejaba de ser mi hija ese día, y podía olvidarse por completo de mí como siempre ella había querido. No dudé en decirle cada cosa que tenía guardada, desmentía cada una de sus palabras sin que pudiera refutar lo más mínimo. Finalmente le dije que podría irse a joder su vida si eso quisiera, que podría pudrirse en la miseria y la mierda, ya no me importaba en lo más mínimo lo que hiciera o pudiera pasarle. Sinceramente me dejé llevar por la ira en ese momento, la eché de mi casa, ambos entre lágrimas sin que pudiera decir algo junto al tipejo que intentó ponerse violento al sentirse ofendido, y terminó con la nariz rota por parte de un golpe de mi hijo. Mi ex me cuestionó por mi actuar, simplemente la eché también, ella sabía perfectamente que su veneno fue el que me alejó de mi hija, su marido, bueno él era el más sensato, se disculpó por traicionar mi confianza permitiendo todo eso y se fue. Me quedé totalmente destruido, por más de lo que dije jamás podría odiar a mi hija y su dolor jamás ajeno a mí, en mis recuerdos solo estaba aquella niña inocente que reía a mi lado. Tenía ganas de correr a ella, pedir su perdón por lo que ella quisiera, pedir una sola oportunidad pero ya no podía dar marcha atrás. Mi hijo me abrazó consolándome y llorando conmigo. No sabía si hice bien o no sinceramente, no me he vuelto a comunicar con mi hija, ella misma cerró las cuentas a las que le daba dinero continuamente, por parte de su padrastro me enteré que el compromiso había terminado, era lo obvio, el tipo solo quería dinero y hasta le había puesto la mano encima a mi hija con una bofetada cuando todo resultó así. Confieso que sentí deseos de matarlo con mis propias manos o simplemente mandar a que lo hagan desaparecer pero mi hijo lo evitó. Bueno después de un tiempo lo poco más que sé es que mi hija ha empezado a ejercer su carrera, y ha iniciado una relación con un compañero de su trabajo que le ha presentado a su madre, en palabras de su padrastro parecía ser un buen tipo así que espero sinceramente que le vaya bien. Por mi parte decidí ir con mi hijo a su tierra natal a visitar la tumba de mi mejor amigo, y tener unas vacaciones allí aprovechando que también está libre de la universidad un tiempecito.